Es algo más para conocer a nuestro personaje, a nuestro invitado de esta noche, el doctor César Augusto Alarcón, quien representa al partido Libertad Listas 11. Desde muy joven, desde la época colegial, son ya cerca de 4 décadas tratando de inventar estrategias para de alguna manera aportar a resolver los graves problemas que aquejan a nuestra patria. Efectivamente, y esto parte de una convicción. El Ecuador es una nación con una identidad profunda y una gran proyección histórica, pero tenemos que quitarnos los frenos. Tenemos que dar paso al ímpetu. Identifiquemos esos frenos. ¿Cuáles son? Vea usted, una constitución tramposa como la de 1998. ¿Por qué esta constitución es tramposa? Veamos solo algunos acápites. Primero, en la disposición 42ª se legalizó y autorizó por anticipado el feriado bancario, la gran estafa de los 8.000 millones de dólares. Aquí, constitucionalmente, se autorizó. Otra, en ninguna parte de esta constitución se penaliza el hecho de violarla. Se puede irrespetar, violar la constitución y no pasa nada porque en ninguna parte se dice que eso es delito. Tercero, en ninguna parte de esta constitución se obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas de sus actos. Entonces viene la corrupción, la impunidad, porque nadie rinde cuentas en el Ecuador. Cuarto, vea usted una sutileza que en verdad es una grosería. La constitución nuestra del 98 está redactado en tiempo futuro. Si usted revisa los textos, dice, la Constitución reconocerá, dará, proporcionará, establecerá, todo en tiempo futuro. O también hay palabras que cuando se establecen sanciones o cumplimiento de la ley, se ponen condicionales, como podría, por poner un ejemplo. Exactamente, y esto nos hace acuerdo de esos letreritos que habían en las tiendas de antes, que decía, hoy no fío, mañana sí. ¿Cuándo llegará ese mañana? Nunca. ¿Cuándo llegará? Si la Constitución dice, la Constitución garantizará, el Estado proporcionará, la ley dará. ¿Cuándo? Nunca. Vea, es una trampa. Por eso es que esta Constitución, si Juan José Flores hizo la Carta de la Esclavitud y García Moreno la Carta Negra, los asambleístas del 98 hicieron la carta tramposa. ¿Qué nos garantiza que no vuelva a ocurrir algo? Sobre todo en la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual estamos muy cerquita de expectar ya y formar parte de alguna manera u otra. La primera garantía está en la mano de cada ciudadano. Si vuelve a votar por los mismos de siempre, entonces los padres de hoy están quitando el futuro a sus hijos. Ingresamos ya a analizar las propuestas en el campo educativo. En el sistema educativo nacional formará a la niñez y a la juventud con el más alto contenido científico y tecnológico, fundamentado en principios, valores y virtudes. Los legisladores durarán 2 años en sus funciones. Bueno, esto es aparte. Estacionémonos en el tema educativo. Por disposición constitucional, la nueva educación debe dejar de ser una fábrica de desempleados como es hoy, para convertirse en un semillero de emprendedores. Algo parecido a países más desarrollados como por ejemplo Japón. Exactamente. ¿Y por qué? Porque en el Ecuador de hoy no hay nada más angustioso que ser joven y acercarse al día del grado. Mínimo 2 años de experiencia piden, por ejemplo. ¿Y cuándo se obtienen esos 2 años de experiencia si no se dan las oportunidades? Si no se le permite trabajar nunca. Entonces, ¿cuál es el problema? El día del grado, al joven le dicen, sí, jovencito, tenga su título. Y ahora sí, con el título, vaya a la calle a ver quién le da empleo. No le da nadie, ni en el sector público ni en el sector privado. ¿Qué planteamos nosotros? Que desde el jardín de infantes se vaya despertando la iniciativa emprendedora de los niños, con esos jueguitos didácticos de las tienditas y cosas. A medida que avance en el colegio y en la universidad, debe capacitarse no solo en ciencia y tecnología, y además con valores y virtudes, sino despertarle el espíritu emprendedor y capacitarle para que diseñe proyectos de inversión.
de tal manera que el día del grado le digan: joven, tenga el título, tenga su proyecto de inversión que usted mismo elaboró, está aprobado, pero tome el crédito, vaya y ponga su propia empresa hoy mismo. Hoy conviértase en el emprendedor, en el gerente, desarrolle su iniciativa, su capacidad. Entonces, ¿qué tendremos un Ecuador? Ya no empujando a los jóvenes a la migración, jóvenes con título universitario, que en Madrid están en las calles o en el campo español recogiendo lechugas. Esto es un absurdo, esto es una pérdida de recursos humanos, de recursos de capacitación técnica. Por eso es que somos pobres. Entonces el cambio educativo es eso, abrir las puertas, porque si no, ¿para qué el esfuerzo del padre? ¿Para qué el estudio del hijo? Si el día del grado se convierte en desempleado. Esto es frustrante. No regalar el pescado, sino enseñar a pescarlo. Y darle la oportunidad. Porque en el Ecuador se bloquea la oportunidad. Vea usted, en el Ecuador, para llamar a inversionistas extranjeros, se les dice: vengan y 5 años no paguen impuestos. En cambio, una mujer honrada, un hombre trabajador, se pone una tiendita de barrio, un taller, el más pequeño que uno puede imaginarse, una vulcanizadora. Le cae todo el mundo. La víspera le cae el municipio, la comisaría, la intendencia, la sanidad, el SRI. Ahora el SRI realmente es un enemigo del pueblo. Claro, porque la Constitución, en ese artículo 35, numeral 2, dice: el Estado propenderá a eliminar los pequeños negocios. Entonces salen esos señoritos del SRI a clausurar masivamente los establecimientos de la economía Pero tal vez popular. no tienen que preocuparse aquellos que evaden o no cumplen con los impuestos. Pero los señores del SRI salgan a capacitar a la gente. ¿Cómo hacer la declaración del impuesto? Pero si la gente no quiere o no le interesa capacitarse. No, llegan de sorpresa. Y en lugar de capacitarle, clausurado, señor. En otras partes, no. No se cierra el negocio, porque ¿de qué va hasta para pagar la multa? ¿De qué va a pagar si le cierran el negocio, pues? Y la pregunta es: ¿por qué no le dan al ecuatoriano el mismo trato que al extranjero? Ah, si es de extranjero, 5 años de exoneración tributaria. Si es de ecuatoriano, la víspera paga impuestos. A lo mejor no es cuestión de idiosincrasia. No, es cuestión de ley. La ley tiene que decir: demos a la mujer y al hombre trabajador ecuatoriano 5 años, primero para que crezca. Cuando haya crecido, cuando el negocio esté ampliándose, con justa razón, empiece a contribuir. Pero no desde la víspera, pues. O sea, démonos un trato racional. Así se hace en otros países. Por eso crecen otros países. Vea usted, Europa, Estados Unidos y Japón subsidian a sus campesinos con 50.000 millones de dólares cada año. Porque son países inteligentes, pues invierten en el campo, apoyan al campesino. En el Ecuador, abandono total. Ya el INEAP no funciona casi, no hay semillas certificadas, no hay importación de abonos sin impuestos, no se importa maquinaria sin impuestos. No, señor. El campesino abandonado a su suerte. Aquello de Ecuador, país agrícola, quedó para el recuerdo. Es una realidad, pero que ha sido frustrado por gobiernos que no entienden, gobiernos serviles, que solo arrodillándose ante la inversión extranjera, feriando el país. Claro, hoy el 80% del petróleo se llevan los extranjeros. Se descubre que tenemos el yacimiento más grande de cobre en el sur del Ecuador y ha estado concedido a los canadienses y ni siquiera se les pide que paguen regalías. La telefonía celular, el propio presidente de la República acaba de decir que declaran pérdidas cuando están facturando este año 1.500 millones de dólares. Y nadie dice nada, y nadie hace nada. Por Dios, el Ecuador es de los ecuatorianos. No estamos hablando de estatizar, no estamos hablando de quitar nada a nadie, pero lo justo, pues, que los recursos ecuatorianos sirvan para desarrollar la vida de los ecuatorianos.